Bueno, en este programa de Tierra de Sueños hablamos también de historia, y de historia que hoy se puede llegar a observar y se consume también bajo el fuego, bajo las llamas. Hablamos de Notre Dame de París. Todos ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, pero a lo mejor no conocemos un poco su construcción, su base, el siglo, el porqué, quién lo hizo y de dónde viene el nombre de Notre Dame. Vamos a conocerlo gracias a un gran experto en estas materias del conocimiento, sobre todo lo que habla en relación a la propia historia contemporánea e incluso la otra, la que todos venimos secundando y la que nos han enseñado siempre, ¿verdad? Que es la historia de los vencedores, no de la de los vencidos, que sería otra historia que otro día a lo mejor podríamos hablar de ella. José Luis Jiménez, historiador, periodista, escritor, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Nos podríamos retrotraer al siglo XII perfectamente, ¿no? Sí, efectivamente, y más concretamente al año 1163, que es cuando se lleva a cabo la construcción de este magno edificio de la Catedral de Notre Dame de París. ¿De dónde proviene el nombre, José Luis? El nombre, en principio, bueno, se sobreentiende que hace referencia a Nuestra Señora, del francés Notre, Dame, Señora, Nuestra Señora, en referencia a la Virgen María. Pero esa no es la realidad, o sea, diríamos que este era un nombre un tanto ficticio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Catedral de Notre Dame, de entrada, es construida en este siglo, introduciendo un estilo de construcción que es el gótico, que es novedoso, es desconocido totalmente en toda Europa, y lo traen los caballeros templarios. Cuando los caballeros templarios van al Medio Oriente, van a Tierra Santa, Jerusalén, y luego se desplazan hasta Egipto, allí van a obtener una información, sobre todo cuando visitan la isla de Philae, donde se encuentra el templo de Isis, de la diosa Isis, esposa y hermana del dios Osiris y madre del dios Horus. Va a tener una importancia muy relevante dentro de la orden. Tanto es así que el personaje de Isis lo vamos a ver reflejado luego en, vamos a decir, en figuras cristianas, católicas. De ahí que luego más adelante entraremos en materia, si quieres, por qué se va a utilizar este nombre de Notre Dame, haciendo referencia a otro personaje que no es el de la Virgen María. Ah, caramba, qué curioso. No obstante, es un monumento que va más allá del propio gótico, ¿verdad? ¿Tú crees que en sus paredes, ahora se han quemado, pero al menos se han guardado bastante, menos mal que no se quemó toda, ¿no? ¿Hay algo encriptado? ¿Hay algo escondido? ¿No? ¿Es hermético? Claro, fíjate, la importancia de esta catedral, y ahora que se ha quemado, que hablaremos del incendio, radica sobre todo no en el estilo de construcción, que ya de por sí, como te digo, era único, novedoso y que no estaba al alcance de cualquier arquitecto. Fue necesario que se construyera con los maestros masones, la masonería operativa, que estaban muy ligados con la Orden del Temple. Los constructores de las catedrales de aquella época. Efectivamente, incluso recordaremos algún libro que se hizo muy famoso, muy célebre en el siglo pasado, en 1923, escrito por Fulcanelli, el nombre anónimo de Fulcanelli, que sería en este caso, vamos a decir, un alquimista de este conocimiento esotérico, del conocimiento profundo, interno, que se va a ver reflejado en la construcción de la catedral, tanto en las paredes interiores, con todo lo que conlleva adentro, que veremos que es un templo de una magnificencia extremada, como con los detalles que solamente un iniciado va a saber distinguir cuando se encuentre frente a ellos. Entonces, en estas... O sea que el iniciado no puede llegar a degustar de lo que está encriptado y lo que está oculto, pero que está ahí a la vuelta de la esquina para que el iniciado es el que va a disfrutar. El neófito mirará, pero no se dará cuenta de lo que ve. En cambio, el iniciado, el que ya ha adquirido ese aprendizaje, esa iniciación en el conocimiento esotérico, profundo, oculto, va a saber distinguir cuando vea un pentáculo en determinada posición, cuando vea una determinada figura con otra posición, cuando vea toda una serie de elementos que van a representar no solamente los elementos de la naturaleza, los 4 o los 5 elementos, sino incluso las matemáticas, la aritmética. Porque, José Luis, ¿se le llama iniciado a todos, incluso a los que tienen el grado más bajo en esa iniciación? Me refiero, por ejemplo, dentro de la masonería hay grados, ¿no? Bueno, aprendiz, maestro... Claro, en la masonería, por ejemplo... En la alquimia también, los
sí, órdenes rosacruces también. Claro, siempre hay un escalafón, ¿no? En el momento que la persona, el individuo, accede a esa información, es, vamos a decir, aceptado, ya sea en la masonería, dentro de la logia correspondiente, de otra organización, del temple, pues va a pasar a ese grupo de iniciados. En el temple, en la orden del temple, que veremos más adelante, por eso la importancia del nombre que tú decías, no solamente estaban los monjes guerreros, que eran los que iban a, bueno, la única orden entonces, que se dedicaba a, diríamos, al culto eclesiástico por un lado y luego a guerrear y a luchar, ¿no? Eran totalmente distintos. Pues había otra orden dentro de la orden del temple, que era esa orden de los, diríamos, de la élite, de los caballeros templarios, de los maestros, que se dedicaban a ese conocimiento esotérico, profundo. De hecho, tuvieron, y hay libros de historia y tenemos suficiente bibliografía para contrastarlo, esta parte de la orden esotérica tenía contactos con otras culturas, como eran los hebreos, como eran los árabes, como eran los sufís, es decir, que no se limitaban al conocimiento que tenían de Occidente, sino que ampliaron. De ahí que esa información que ellos van a obtener luego la van a reflejar en los templos que van a construir por toda Europa. Y estos alquimistas, José Luis, estos masones, constructores de catedrales, por ejemplo, como Notre Dame, ¿qué querían dejar escrito en sus paredes? Porque no lo dejaban escrito en papel, lo dejaban escrito en sus paredes. Claro, ¿no? Fíjate, estamos hablando de la Edad Media. La Edad Media, bueno, incluso ya en la Baja Edad Media, con Galileo Galilei, con Bruno, con una serie de estudiosos, de científicos, de astrónomos, la Iglesia católica sobre todo, y bueno, también la protestante, pero sobre todo la Iglesia católica se dedicó a tratarlos de herejes, de herejía, y a quemarlos vivos en la hoguera. O bueno, a Galileo no llegaron a quemar, pero lo dejaron encerrado toda su vida por decir simplemente que la Tierra era la que circulaba, la que se movía alrededor del Sol. Sí. No se podía manifestar un conocimiento que estaba mucho más avanzado a la época de los doctores de la Iglesia, de los sabios de entonces, porque aquello era una herejía. Y la orden del temple, que solamente dependía del Papa exclusivamente, no tenían vasallaje al rey, a ningún rey ni a ningún otro, simplemente del Papa, estaban muy por encima estos conocimientos que adquirieron. Entonces no se puede mostrar. De hecho, en otro momento, porque hoy no vamos a hablar de la orden del temple, la orden fue disuelta, fue eliminada por el Papa, y bueno, pues sobre todo por el rey francés, Felipe IV el Hermoso, y por el Papa Clemente V, que veremos que tiene mucho que ver también con la Catedral de Notre Dame, si nos da tiempo, y explicaremos una leyenda, que parece ser que no fue tal, que fue verdad, y nos dará una idea de cómo la importancia de esta catedral. José Luis, hablabas de Fulcanelli, que hablaba de cómo colocar ciertas piezas en la misma catedral y que aquella pieza solo la sabía él, o los alquimistas, o los iniciados. Un iniciado lo va a poder ver inmediatamente, lo va a distinguir. Claro, que sabía que quitando aquella piedra, la catedral se venía abajo, por ejemplo. Bueno, ¿no? esto lo haría un maestro masón operativo. Ajá. Antes nos hemos quedado con las ganas de saber, el nombre de Notre Dame no está asociado entonces a la Virgen María. No, te está explico. Asociado a otra... Claro, los caballeros templarios, cuando vienen de Tierra Santa, con esta información, con este conocimiento, empiezan a construir. De hecho, aparte de que era la orden militar más poderosa, financieramente era la que tenía más dinero, más poder económico. De hecho, ellos inventaron el pagaré, prácticamente la banca, etcétera, ¿no? Eran muy poderosos, más que el rey de Francia. Ellos financiaron la construcción no solamente de la Catedral de Notre Dame, otras muchas. Esta fue, diríamos, el ejemplo, ¿no? la matriz. Y cuando ellos construyen este templo y le dan el nombre de Notre Dame, lo hacen en referencia a Nuestra Señora, como he dicho. Pero ¿quién es Nuestra Señora para los caballeros templarios? Pues es María Magdalena. Porque María Magdalena, para el temple, representaba a esa diosa Isis, la diosa madre, la diosa creadora de vida. Y como la diosa Isis es de color negro, porque está en las tierras del Nilo, que son tierras negras, por eso se le representa de color negro. Aquí tenemos en España, en Barcelona, tenemos la moreneta, tenemos en Sevilla, tenemos en todas partes, que todas vienen de allá, de la diosa Isis. Pues ellos, como no podían decir que estaban de alguna forma adorando a la diosa Isis, y tampoco a María Magdalena, porque para la Iglesia era una especie de prostituta, aunque esto es otro tema que lo hemos tratado y trataremos, en que no es cierto, es falso,
Pues, ¿qué tuvieron que decir? Nuestra Señora. Claro, Nuestra Señora, automáticamente, todo el mundo entendía que era la Virgen María. No, no era la Virgen María. De hecho, ellos adoraban a la Virgen Sofía. Sofía era el nombre de la sabiduría en griego, al que se le daba también a María Magdalena. María Magdalena era conocida como la Sofía. Y bueno, con eso explico por qué Notre Dame hacía referencia a María Magdalena. ¿Tú crees que ha sido un incendio provocado? Bueno, ahora el incendio, verás cómo se produce. De hecho, lo que se ha quemado ahora, porque no es la primera vez. ¿Cuántos incendios ha soportado? Ha tenido varios en la historia. Los más recientes, por decirlo así, fue en la Revolución Francesa, a final del siglo XVIII, 1790 y tantos, tuvo un incendio, fue saqueada, destrozaron todo lo que pudieron y se quedó como un almacén. No tenía uso religioso. Cuando llega Napoleón en su coronación, en el año 1804, junto con su esposa Josefina, que ellos se autoproclaman emperadores, pues utilizan esta catedral y a partir de ese momento el Papa de entonces, que creo que era Pío VI, la nombra como Basílica Menor. Luego, posteriormente, pasará a ser ya catedral. Aún no era catedral. Y estamos ya en el siglo XIX, a principios. Pues a mitad sufre un deterioro muy grande y un arquitecto muy importante de París, que luego se va a hacer famoso porque no solo va a reconstruir la catedral y la va a reformar, sino también, por ejemplo, la Cité de Carcassonne y muchos monumentos que van a llevar el sello de este arquitecto, que se llamaba Eugène Viollet-le-Duc. Sí. Eugène Viollet-le-Duc es un arquitecto que va a construir lo que ahora vemos en imágenes que se ha quemado. Es precisamente lo que él hizo, la restauración, toda la parte... Qué curioso, ¿no? Sí, toda esta parte, diríamos, del crucero, él la va a reconstruir y va a poner esa aguja de 96 metros, que es la que vemos que se cae, que se quema y se cae, sobre una especie, le llamaban el bosque, porque él utilizó 1.300 robles. El roble es una madera muy dura que además con el tratamiento que se le hizo con agua, el roble cuando se le introduce en el agua y tiene un tiempo, 1 o 2 años de tratamiento, se convierte en una especie de piedra. Aquello es imposible quemarlo ni con un soplete, Pedro. ¿Y por qué digo esto? Él construye esta parte de este techo del crucero de la catedral e incluye esta aguja de 96 metros, que no, evidentemente no tenía nada que ver con la construcción original ni encajaba. Pero este hombre era un experto ¿Y dónde medieval. te lleva todo eso? ¿Dónde nos lleva? Bien, ¿qué pasa? ¿Que hubo algo oculto? Esto es lo que él reconstruye a mitad del siglo XIX, es lo que se quema, justo es esto lo que se quema. Y se quema, bueno, pues el pasado mes de abril, el día 15 en concreto, la primera alarma suena a las 18:20. Los vigilantes que están en la catedral, hay que decir que esta catedral es la más visitada del mundo después del Vaticano, tiene 13 millones de visitantes al año, siempre está llena de gente, o sea, y hay una vigilancia extrema, para que nos hagamos idea de cómo estaba aquella catedral. Bueno, pues los andamios que estaban haciendo la reconstrucción eran esta zona, de la parte de la aguja, ya habían retirado algunas estatuas, ya habían retirado algunos elementos. Y los andamios vemos que son además de hierro. Alguien dijo de madera, no, son de hierro, porque han seguido ahí después del incendio. Cuando se produce la primera alarma, los vigilantes evacúan a todos los asistentes a la misa que estaban en plena misa en la catedral. Los operarios se habían marchado a las 5:30, es decir, que hacía como 50 minutos que ya allí no había nadie. Ya habían apagado las luces, habían apagado todo, allí no había nadie. Estaba todo apagado. Y a las 6:18, o 20 exactamente... ¿Y todo esto qué quieres decir? ¿Dónde te lleva? Bueno, pues explico todo los hechos para que nuestros televidentes saquen sus conclusiones, que es muy fácil. Evacúan a los asistentes a la misa, pero dicen que no ven fuego y no hacen nada más. A las 18:43 o 42, casi menos cuarto, suena otra vez la segunda alarma de incendios y ahora sí, ahora dice que ya ven el fuego en la aguja, en la planta, que empieza a arder, pero los bomberos no aparecen hasta las 7 de la tarde, hasta las 19 horas.
Luego vemos que incluso han habido polémicas, si se tenía que haber actuado de una manera u otra, pero han sucedido toda una serie de incendios y atentados, porque si nos vamos ya a la parte de Sri Lanka, en la India, allí se quemaron 3 iglesias y murieron 300 personas, o sea, ya era el atentado. O sea, todo en Semana Santa ocurrió, en los mismos días de la Semana Santa. Y claro, el decir que este fuego se ha producido por unas colillas, cuando hemos visto que se ha caído todo y ahí no puede quedar colillas en absoluto, y una colilla no quema, porque además entre el techo, que es de plomo, y el techo de piedra estaban las colillas, o sea, ni siquiera... Supongo que con el tiempo saldrá a la luz el cómo y el por qué se ha quemado, a lo mejor hay muchos datos aún para barajar, hay Pedro. Interés ahí oculto que ya supongo que las autoridades descubrirán en su momento, ¿no? Espero. Bueno, veremos lo que sucede, pero salieron varios arzobispados a decir de que esto era un ataque contra la cristiandad. Luego han aparecido, como en muchos sitios sabemos en imágenes, que decían que había sido, fíjate, un fantasma de un caballero templario, por lo que se ve pasar, o que había sido un yihadista, porque le veían el turbante y la barba. Bueno, yo estuve analizando las fotos y aquí he sacado varios recuadros de ese vídeo y lo que vemos es un bombero. El bombero francés de París tiene un casco que es como acero inoxidable plateado, tiene el chaleco amarillo y tiene el traje que es rojo. Y aquí lo vemos bien. Y más que nada para desmentir, porque en las redes, en YouTube sobre todo, vemos cientos de vídeos que nos dicen, que nos hablan del fantasma o que nos hablan del yihadista. No, José Luis, muchas gracias por haber venido a Tierra de Sueños y explicarnos con tanto detalle el porqué de ciertas historias y circunstancias. Muchas gracias, muy amable. A ti, Pedro. Adiós.